Hola, bienvenido de vuelta a nuestro curso de SwiftUI. Estamos en la clase número 2 donde vamos a crear una vista un poquitico más compleja que de pronto sea un poco más agradable y tenga algo de sentido a nivel de creación de interfaces de usuario. Y adicional, espero que podamos introducir el tema de automatización de pruebas para que nos apoyemos en pruebas automatizadas a lo largo del curso. Vamos directo a ver el código. Creemos una aplicación. Aquí abro Xcode. Xcode me ofrece crear un nuevo proyecto de iOS, así que voy a seleccionar la plantilla de aplicación de iOS. Voy a ponerle aquí como Basic App, Basic Swift UI App with Tests. Por ahora vamos a elegir que el equipo va a seguir siendo el personal. El identificador de la organización va a ser DevGoyes. La interfaz va a ser hecha con SwiftUI. El lenguaje será Swift. El almacenamiento, por ahora no veremos nada de esto. Swift Data será un tema que veremos mucho más adelante. Y vamos a incluir la parte de pruebas automatizadas. Damos clic en siguiente y vamos a dar clic en crear. Vi en un comentario que alguien dejó en el primer video de la serie que querían el código de la sesión anterior. Sin embargo, bueno, ahí no es que hicimos gran cosa, solamente abrí una plantilla de aplicación de SwiftUI aquí en Xcode, así que no hay mucha diferencia. Y observa que básicamente lo que estamos haciendo es partir desde cero. Los cambios que estamos realizando son muy pequeños y por tanto no lo he estado subiendo a GitHub ni siquiera. No he estado subiendo ningún repositorio. Entonces, ¿qué podemos ver ahora si agregamos la parte de pruebas automatizadas al lado izquierdo de la aplicación? Bueno, que número uno, si abrimos el proyecto de Basic SwiftUI App with Tests, ahora aparecen dos nuevos targets. Tenemos el target de la aplicación como tal. Después tenemos un target de Basic SwiftUI App with Tests y luego se le agrega la palabra tests. Entonces mira que tenemos el nombre de la aplicación que termina con test y luego Xcode crea un target donde le agrega la palabra tests. Este es el target de pruebas automatizadas de tipo unitario, entre comillas. Entiéndase unitario lo que sea que tú quieras definir como unitario dentro de esas pruebas automatizadas. Simplemente es como una prueba donde puede hacer uso de clases, módulos y podrías incluso hacer pruebas de integración allá adentro, pero el punto es que tú defines qué es una unidad. ¿Qué tenemos después? Aparece otro target que dice Basic SwiftUI App with Tests y luego Xcode le agrega la palabra UI Tests. Este target, estas nuevas pruebas que aparecen aquí que dicen Basic SwiftUI App with Tests, UI Test. Observa que los targets pues agregaron estas dos carpetas nuevas, la que termina en test y la que termina en UI Tests. La que termina en test, recuerda que son las que yo te dije que entre comillas son pruebas unitarias. Sin embargo, pues pueden ser de cualquier tipo que requiera la implementación o creación de instancias de clases internas del módulo. Y en cambio, las de Basic SwiftUI App with Test, UI Test, o sea, las que aparecen aquí como UI Test, estas son pruebas donde tú vas a poder interactuar con la aplicación a través de una interfaz de usuario. Entonces, quiero aquí hacer una pequeña aclaración. No es que estas pruebas de UI test sean pruebas de UI y ya, y sean las únicas que existan. No, es importante que reconozcamos que simplemente es un nombre que le está poniendo Xcode a las pruebas automatizadas y tú eres quien tendrá que decidir para qué se usan estas pruebas automatizadas. Puede ser que para probar una interfaz de usuario usemos pruebas de snapshots. Sí, perfecto, podríamos usarlas. Yo suelo utilizar las pruebas de UI, las que aquí aparecen como que fueran de interfaz de usuario, para crear casos de aceptación y pruebo flujos de escenarios principales de los casos de uso. ¿Cómo así? Resulta que teóricamente un caso de uso se define por
la composición de un escenario de éxito, algunos escenarios alternativos y algunos escenarios de excepción. Bueno, generalmente procuramos hacer un montón de pruebas automatizadas de tipo unitario, de integración, o sea, que son más de, entre comillas, bajo nivel en una pirámide de automatización de pruebas. Y allá es donde vamos a tener un montón de validaciones y espero que allá valides todos esos escenarios del caso de uso. En general, yo como tengo que hacer aquí pruebas automatizadas de UI o pretendo hacer pruebas automatizadas de UI, estas pruebas son más demoradas y por tanto voy a reservarlas para casos muy específicos. Básicamente son como pruebas que yo haría manualmente, pero que voy a llevar a que Xcode lo automatice. Existen otras, existen otras estrategias para probar las aplicaciones de forma automatizada con herramientas externas que no tienen nada que ver con Xcode. Sí, pero aquí vamos a ver cómo se haría con esta herramienta. Volvamos al código. Por ahora, si ejecutamos esta prueba del Basic Swift UI App with Test UI Test, bueno, aquí observa que tenemos dos. En realidad la segunda la voy a borrar porque no me va a interesar en esta ocasión. Me voy a quedar solamente con la primera. Vemos que dice Setup with Error y Tear Down with Error. Vemos que el Continue After Failure está en false, lo que implica que si falla, pues la prueba va a parar una vez que encuentre una falla. Este Test Launch Performance, la verdad es que lo voy a quitar porque por ahora no nos interesa. Y voy a ejecutar la prueba automatizada que tengo acá. Uy, y antes de avanzar, bueno, voy a ejecutar la prueba automatizada en el simulador. Tenía seleccionado un dispositivo físico que en este momento tengo enlazado con el computador, así que iba a lanzar la prueba en el dispositivo físico. Tenemos un momentico hasta que cargue el simulador. Vamos a dejar el simulador en la parte derecha de la pantalla. Voy a pausar el video hasta que termine de cargar. Listo. Ahí terminó de abrir el simulador, se demoró una eternidad, así que ese tipo de cosas pueden pasar, eso es natural en nuestro entorno de desarrollo. Voy a darle al play del test y vemos que no se demora absolutamente nada. ¿Qué hizo esta prueba automatizada tan simple? Lo único que hizo fue lanzar la aplicación. Observa que abrió la aplicación que dice Hello World e inmediatamente se cerró. Vamos a darle otra vez en este play. Vamos a esperar un momentico. Mira que abre la aplicación y la cierra. No hace absolutamente nada más. ¿Qué vamos a hacer después de esto? Después de esto vamos a querer investigar si estamos viendo algo dentro de la aplicación. En general, la forma como yo suelo trabajar con este tipo de pruebas automatizadas es validar la existencia de algunos componentes, interactuar con algunos componentes y ver si la aplicación se sigue desarrollando de la manera como yo espero, si presenta una vista que yo espero después de que oprima un botón o si genera cierta transición después de que yo oprimo un botón, etcétera, etcétera. Por ejemplo, podríamos pensar que yo tengo una lista de eventos y si yo deslizo hacia la izquierda dentro de esa lista, se va a eliminar. Entonces, lo lógico sería pensar que el flujo de trabajo sería que al deslizar hacia la izquierda cierta celda, pues que la lista cuente con un elemento menos. Esto hace parte de las pruebas que queremos realizar. Así que vamos a inspeccionar un poco acerca de cómo vamos a hacer la prueba automatizada. Vamos a darle clic al play, puse un punto de quiebre en la línea 30. Uy, y acabo de recordar que alguien en los comentarios me dijo que le hiciera más zoom al código y la verdad es que me parece un comentario muy acertado. Voy a hacerle zoom para que sea un poco más visible. Si de pronto no es lo suficientemente visible, les pido que me avisen. Voy a quitar este tear down with error. Solamente me voy a quedar con el test example. Resulta que la aplicación, este app es un XC UI application. Este XC viene de todo este framework que tenemos de XC Test, que es el que estamos importando acá. Entonces es una aplicación de este framework y esta aplicación tiene un montón de componentes por dentro. Vamos a ver qué tiene este app. Si imprimimos con PO app, pues va a salir un montón de componentes que en este caso, dado que la aplicación que está construida por defecto en la plantilla de SwiftUI
aplicación de iOS de SwiftUI es tan simple, pues veremos que es muy sencillita. Observemos que tiene una ventana y aparte de esta ventana tiene unos cuantos otros componentes que aparecen como Other y tenemos una imagen, es un image con una etiqueta que es globe y tenemos un texto estático, mira que es un static text que tiene una etiqueta llamada Hello World. Aquí aparece otro conjunto de información al cual no le vamos a dar importancia en esta ocasión. A partir de esto que vemos en pantalla, digamos que queremos validar que exista esta etiqueta Hello World en pantalla. Entonces vamos a ir a llamar dentro de la aplicación, vamos a pedirle un elemento que tenga un texto que diga Hello World. En principio, esto sería un elemento que vamos a denominar como label. En realidad, pues puede tener cualquier nombre. Ahora, ¿qué es lo que nos importa? Vamos a darle option click a label y vamos a ver que es un elemento de tipo XC UI element. Entonces, casi todos los componentes que están al interior de este XC UI application son XC UI elements y con los que podemos tratar de interactuar. Habrá algunos elementos que nos ofrecerán ciertas interacciones y que no podrán efectuarlas. Por ejemplo, hay elementos a los que no podremos hacer swipe, habrá elementos a los que no podremos hacer tap, habrá elementos a los que tendremos que hacer clic, etcétera, etcétera, pero será algo que iremos viendo conforme avanza el tiempo. No tenemos que ser expertos en este tema en este preciso instante. Vamos a tratar de buscar entre los elementos de la aplicación aquel que tenga este Hello World y luego vamos a validar a ver si existe. Entonces vamos a poner un xct assert label.exist. Vamos a preguntar a ver si existe. Ejecutamos la prueba automatizada. Esperamos un momentico. Volvemos a correr la prueba. Yo tenía corriendo la prueba, así que por eso me saltó ese error. Decía que ya está corriendo. Entonces, ¿para qué la volver a correr? Observemos que cuando abre la aplicación, nos quedamos parados en este punto. Vamos a darle un paso hacia adelante y vemos que la etiqueta, este label, aparece en la zona inferior de la pantalla, en la parte izquierda, donde es un elemento de tipo XC UI element que está ubicado en memoria. Tengamos cuidado, esto puede ser engañoso porque puede ser que un elemento no exista, que aquí aparezca que está reservado en memoria, pero que aquí debajo, cuando hagamos la validación, efectivamente no exista. Entonces vamos a darle un paso hacia adelante y efectivamente sí existe. Vamos a darle de hecho label.exist y dice que valida a ver si existe la etiqueta con Hello World y nos dice que sí existe, en efecto sí existe. Dejamos que continúe. Perfecto. Entonces hasta ahí vemos el funcionamiento básico de estas preguntas, estas consultas. Este funcionamiento, como ya dije, es muy básico. Es tremendamente básico y no siempre funciona. Entonces vamos a hacer un ejercicio donde vamos a hacer una aplicación un poquitico más compleja, donde vamos a averiguar cómo se interactúa con ella cuando es un poco más difícil de encontrar los elementos. Entonces voy a tomarme un tiempo mientras que redacto aquí la aplicación fuera de cámara y ya espero que podamos verlo juntos en unos instantes. Ya vuelvo. Listo, ya terminé aquí de preparar el código. Este código, la idea no es que hagamos un curso de mecanografía y que escribas tan rápido como yo para poder tener el mismo código que tengo aquí en pantalla. Te voy a explicar qué fue lo que hice. Y este código sí estará disponible en GitHub para que lo puedas comparar. ¿Qué tenemos en pantalla? Tenemos el Content View que aparece originalmente dentro de SwiftUI cuando creamos una vista. Digamos, si yo voy a crear una estructura, Content View 2, crea de View. Ese Content View debe tener un body. Mire que aquí nos pide que le asignemos un body. Bueno, el body
tiene adentro un associated type, el protocolo view. Cuando tenemos el protocolo view tiene un associated type de tipo body. Este associated type debe ser asignado, bien sea porque creemos una variable de tipo body, bueno, una variable de nombre body, que ahí se le asigne el tipo, o bien porque le asignemos aquí el type alias. Entonces, estos son detalles menores de Swift. Vamos a ponerle el body, que es de tipo SunView, y ya. Este SunView lo que implica es que el compilador, en el tiempo de compilación, va a calcular cuál es el tipo de la vista que está aquí definiendo con este View Builder y se lo va a asignar en este punto. Es algo así como un genérico, algo en lo que no vamos a detallar mucho en este punto, pero que vamos a profundizar más adelante. Entonces, normal, teníamos este Content View que conforma el protocolo View, así que tenemos un body y observa que aquí adentro tenemos un VStack. Este VStack no necesariamente tiene que estar ahí, sin embargo, pues lo dejé simplemente con un carácter ilustrativo para que posteriormente podamos hacer modificaciones. Y adentro tenemos un botón. Observa que el botón, ¿cómo se construye? El botón se construye con una acción y una etiqueta. La acción es el código que vamos a ejecutar. Ojo, en este caso estamos acoplando la lógica de construcción visual con también lógica de negocio. En este caso, este tema de que es visible no debería tenerlo esta estructura. Sin embargo, por el momento, por facilidad, lo vamos a dejar ahí. Vamos a ver mucho más adelante en este curso que tenemos otros mecanismos a través de otras estrategias de arquitectura para llevarnos esta lógica de negocio a otras clases. Por ahora no nos vamos a preocupar por ello. Entonces la acción simplemente es el código de negocio. Tenemos que esta variable visible que originalmente está en false la vamos a poner en true. Y tenemos una etiqueta que observa que no basta con ponerle el texto así como un string de forma escalar, sino que tenemos que encerrarla en una vista. Aquí, cuando trabajemos con vistas de SwiftUI, siempre vamos a tener que crear vistas. Vista, 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 vista. Entonces, no podemos ponerle un string escalar porque esto no es una vista. Necesitamos colocarle un texto alrededor para que pueda ser una vista. Ahora bien, ¿qué otro aspecto tenemos aquí importante? Clave. El estilo del botón va a ser este Gorgeous Style. Le puse este nombre tan horrible porque quiero que veas que el nombre es el que tú decidas darle. No tiene que llamarse de cierta manera u otra manera. No, tú verás cómo lo llamas. Esto lo digo porque cuando he dado estas mentorías o asesorías de forma presencial, he notado que algunos de los estudiantes que he tenido siempre le colocan exactamente el mismo nombre que yo le coloco y si están en un escenario diferente, pues se bloquean y no saben qué nombre colocarle. Por esa razón te digo, es el nombre que sea, no importa. Tú decides qué nombre colocarle que sea más indicado para la solución que quieras desarrollar. Entonces voy a crear aquí esta estructura, Gorgeous Style, que conforma el protocolo Button Style. Entonces para asignarle un estilo a este botón, vamos a hacerlo, o sea, podríamos hacerlo a través de modificadores. Por ejemplo, podríamos hacer padding, etcétera. O sea, podríamos poner un padding y todo esto, pero en lugar de hacer esto, lo vamos a llevar hacia otra estructura que se encargue únicamente del manejo de los modificadores de estilo. Entonces aquí vamos a hacer que conforme la estructura del protocolo Button Style, y esto nos obliga a que tengamos este método makeBody. Este makeBody recibe por argumento o por parámetro un configuration. Este configuration es de tipo configuration que tiene una etiqueta, el label, y nos indica también si está presionado o no. Entonces lo que vamos a hacer aquí que es simplemente pues vamos a retornar cuál sería el cuerpo del botón. Vamos a hacer que el cuerpo del botón sea justamente la etiqueta que recibimos por configuración y le vamos a hacer que le agregue un padding. Si yo quito este padding, observa cómo cambia en el lado derecho. Vamos a volverlo a restaurar. Vamos a poner, tiene también una opacidad que si está presionado, entonces la opacidad va a ser de 0.2, o sea, como más transparente, entre comillas. Y si no está presionado, entonces va a ser 1, o sea, que es completamente visible, como vemos aquí. Digamos, aquí yo lo presiono y observa cómo el texto presióname es casi que invisible. Vamos a soltarlo, le doy OK y ya. Yo, si comento esto, entonces al presionar, observa que la opacidad no cambia. Lo mismo, foreground color. El foreground color es el color que tiene el texto o
cualquier icono que yo le haya colocado al botón. En este caso es System Blue, que es el color de Accent Color por defecto. Observa una cosa, que si yo no le coloco el estilo, el color del botón es azul. Pero si le coloco estilo, el color del botón es negro. Entonces, por esa razón, en ocasiones buscamos cambiarle el color de fuente a través de ese foreground color. Después tenemos este otro modificador, background, que lo puse así, aunque se ve horrible, porque quiero que notemos las diferencias de cambios en el componente. El background, primero que todo, si yo no voy a dejar este if aquí sueltico porque el background está esperando recibir una vista. Entonces yo necesito envolver este if en un group, en este group, o si no, pues buscaré algún otro tipo de view builder. Por ahora, envolvámoslo en un group. Entonces el if lo envuelvo en un group. ¿Y qué hace el if? Bueno, hombre, si el valor del atributo isPressed de la configuración está en true, entonces quiero que el background sea una cápsula. La cápsula pues es esta forma que vemos acá, que es como rectangular con las esquinas redondeadas, y que la llene de un color rojo. Y que si no está presionado, entonces que sea la misma cápsula y que la llene de color amarillo. Esta es una forma. El capsule es una forma, como vemos acá. Las formas las veremos más adelante. Por ahora es un ejemplo muy sencillito. Vemos entonces que si yo presiono, el color que adopta es rojo, y si yo no lo presiono, el color que adopta es amarillo. Eso es lo que tengo yo acá en el estilo. Después tengo, siguiendo en orden con lo que vemos en pantalla, el botón, luego tenemos el estilo, y después vemos que aparece una alerta. La alerta la introduzco con este modificador. Existe un montón. Esta está obsoleta, la que vemos en pantalla señalada. Luego vemos otra que dice Title Key, is presented, actions, y etcétera. Yo elegí esta de aquí, donde el error, observa que es nulo, o sea, es nuleable, así que yo lo borré. Y en este caso, entonces me quedé con el is presented, y luego aparece el alerta que yo quiera poner. Bueno, vamos a ver. Originalmente decía esto, ¿cierto? Observa que las acciones es cualquier closure que me retorne una vista. Las acciones en realidad pudieron haber sido unos botones simplecitos. Sin embargo, yo lo que quiero es presentar un título y un mensaje, así que lo construí a través de la creación de esa estructura alerta. Por ahora, entonces, ignoremos este detalle. Y en el error, pues yo lo puse nulo, y observa que esta parte del is presented aparece como un elemento de tipo binding, y esto es como si fuera un método plantilla. O sea, no sé si alguna vez has trabajado con las clases plantillas o métodos plantillas, pero nosotros tenemos la definición de la clase, y entre angle brackets tenemos el valor o el tipo de dato que adentro tiene para una definición de tipo plantilla. Entonces aquí mira que está esperando recibir un binding de tipo bool. Espérate un momentico. ¿Qué es esto de binding de tipo bool? Pues binding de tipo bool, en pocas palabras, lo vamos a definir como que fuera una estructura de datos que nos permite interactuar tanto para lectura como escritura de una variable. Entonces, este binding de tipo bool lo obtenemos de esta variable visible, que aparece aquí con una etiqueta state, de la cual todavía no he hablado. Entonces, observa que yo le coloco visible con un signo de dólar que lo precede. Entonces, ¿qué significa esto? Esto es, observa que en botón, en la acción, yo accedí a visible, pero sin este signo de dólar. ¿Cuál es la diferencia entonces? Resulta que aquí en este framework declarativo nosotros vamos a definir toda la interfaz de usuario como es. Siempre es el estado que tiene y punto. Entonces no hay duda de que van a aparecer mágicamente elementos que no existen. No, como lo vemos en pantalla, así es. Lo que pasa es que en ocasiones vamos a decir, no, es que este fragmentico de código quiero que lo muestres si tengo cierto valor. En otras ocasiones vamos a decir, este fragmentico de código quiero que lo muestres si tienes este otro valor. Entonces, por esta razón vamos a tener ciertas variables
que van a gestionar el estado de la vista. Nuestra vista funciona como una máquina de estados finitos, donde en cierto estado me presenta una vista, ¿cierto? Yo luego tengo otro estado donde me presenta otra vista, aunque sigue siendo la misma vista. Lo que pasa es que para nosotros los humanos aparentemente es como si fuera otra vista, porque cambia. ¿Y qué es lo que obtenemos? Pues que depende de un estado. Estas variables, si yo no la marco como estado, entonces son simples variables. Si las marco como estado, cada vez que cambie, entonces va a volver a pintar, el framework va a volver a pintar todos aquellos elementos que dependan de esta variable. Entonces, por ejemplo, mira que el botón aquí, este button, no depende del binding de visible, no, solamente lo modifica en la acción. El botón no depende del binding de visible, pero la alerta, que es un modificador del botón, sí depende de visible y lo hacemos a través de este binding. O sea, nosotros decimos, venga, yo tengo una dependencia con ese valor. Y también podríamos tenerlo, por ejemplo, si estuviéramos presentando aquí un texto que dijera como visible y aquí dijéramos visible, a que si es visible, entonces sí, y si no, no. Observa que a pesar de que nosotros, denme un segundito, vamos a colocarlo, aquí no era una coma, sino que era unos dos puntos. Entonces observa que si yo le doy aquí, no se alcanza a ver muy claramente, pero atrás se volvió esta variable de no hacia sí. Si de hecho vemos ahí que se alcanza a cambiar. Entonces, observa que button no depende el estado con el que se pinta de esta variable visible. La alerta sí se presenta o cambia de estado dependiendo de visible. Y el texto que tenemos aquí de visible se presenta, o sea, cambia, es sí o no, dependiendo del valor de esta variable de estado. Entonces, cuando alguno de esos componentes dependen de este estado, entonces vamos a ponerlo con la etiqueta de estado, de modo que el framework sepa que cuando yo cambie este visible, entonces yo voy a modificar todos los elementos que hay de aquí hacia abajo. ¿Qué ocurre con este binding? Resulta que este componente de alerta, una vez que yo lo presione, requiero que el componente de alerta, que es el que tengo aquí adentro, o al oprimir el botón de OK, también venga y modifique la variable visible. Entonces observa que el texto solamente está usando la variable visible como en modo de lectura, digámoslo así, entre comillas, mientras que la alerta lo requiere en modo de lectura y escritura. Si cambia visible, entonces la alerta va a ser presentada. Pero si se oprime el botón de dismiss de la alerta, entonces la variable visible cambia. Entonces cuando necesitemos cambiar el valor de la variable visible o alguna variable o cualquier variable de estado, pues vamos a hacer un binding. Y de hecho esto nos lo va a sugerir el mismo a través de las mismas firmas que necesitemos. Por ejemplo, aquí el isPresented aparece con un binding. Entonces no te preocupes. Y además, conforme pase el tiempo y avancemos en las clases, vamos a ir aprendiendo un poco más al respecto. Entonces, por el momento, ¿qué tenemos? Una alerta que tiene un binding al visible y adentro en las acciones, pues estamos pintando una alerta con un título, saludos, un mensaje, ahora soy visible y un dismiss button que está de tipo por defecto y que tiene un texto OK. Entonces aquí presionamos el botón, sale la alerta que dice saludos, ahora soy visible y dice OK. Existe otra manera también de hacer exactamente el mismo resultado con un title key, etcétera, con la alerta, pero pues yo simplemente no quise hacer eso, que habría sido algo parecido a lo que vemos aquí en pantalla, que sería a través de un title key. De hecho, vamos a hacerlo aquí rápidamente. Vamos a tener el title key que is presented. Vamos a ponerle el mismo binding. Las acciones vamos a dejarlas vacías. Y el mensaje vamos a ponerle que es un texto. El texto que dice que ahora soy visible. Vamos a ver. Bueno, vamos a ponerle aquí el mensaje. Que sea un closure, que retorne ahora soy visible. Esto lo vamos a comentar. Vamos a darle
Command Option P y ya. En principio funciona igual. Saludos, vamos a ponerle saludos 222, solamente como para ver que sí se esté recargando y que sea diferente. Entonces, habríamos podido obtener el mismo resultado a través de otra estrategia. Sin embargo, yo quiero usar esta con otros fines demostrativos. Vamos a descomentar este fragmento de código. Lo que vemos es bastante simple, ¿cierto? Está visible, no, visible sí, visible no. Presionamos el botón, ya, perfecto. Eso es lo que queríamos. Ahora, ¿cómo vemos, cómo podemos probar esto? ¿Cómo podemos hacer la prueba automatizada de esto? Ya como para ir cerrando la lección. Entonces vamos a hacer la prueba automatizada, vamos a lanzar la aplicación y vamos a preguntar a ver si existe el texto saludos. Y vamos a preguntar a ver si existe. Lo lógico es que cuando abramos la aplicación el texto no exista, ¿cierto que no? Porque el texto solamente va a aparecer de saludos cuando oprimamos el botón. Vamos a darle saludos, esperemos un momentico hasta que termine de cargar. Ahí ya terminó de cargar. Vemos en pantalla que entonces busca el label. Observa que el label de saludos, es decir, en memoria reserva la memoria para crear este XCUI element. Por tanto, la existencia de este elemento no garantiza que sea visible en pantalla. Sin embargo, vamos a ver qué valor tiene el label.exists. Vemos que el label.exist nos dice false. Entonces, a pesar de que en memoria exista, no es visible en pantalla. Entonces, lo que vemos es que no existe. Por supuesto, no es visible en pantalla. Esto es lo que quiere decir. Entonces, ¿cómo logramos rescatar esto hacemos que funcione correctamente? Pues lo primero sería buscar el botón que dice presióname. Entonces vamos a buscar el botón. Botón, presióname. Vamos a decirle que vamos a decirle que espere hasta que aparezca en pantalla. ¿Por qué? Simplemente porque no estamos seguros de que exista ese botón. Vamos a poner esto, nos retorna un valor. Voy a ignorarlo por el momento. Y tan pronto aparece, quiero que aparezca voy a preguntarle, más bien bottom.tap. Voy a pedirle que lo oprima. Si lo oprime, entonces voy a buscar la etiqueta saludos. Label. Listo. Y voy a esperar hasta que exista y le voy a dar un plazo de unos 300 milisegundos al title label. Y ahora, entonces, esto vamos a ponerle, lo vamos a retornar en el title, en una constante que se llamará title label existence. Vamos a ponerle exists, ya. Y ahora vamos a validar si esta variable está, o esta constante está en true. Vamos a volver a ejecutar la prueba automatizada. Esperamos hasta que se presione el botón. Uy, al parecer no encuentra ninguna coincidencia con el texto estático que dice presióname. Presióname. Esto está raro. Vamos a ver. Vamos a volver a ejecutar. ¿Y por qué no lo encuentra? Vamos a ver. Vamos a imprimir qué es lo que tiene la aplicación. La aplicación tiene al parecer un botón con un label que dice presióname. Entonces, ¿por qué no lo encuentra? Resulta que a pesar de que nosotros tenemos aquí en pantalla, estamos viendo que dice presióname con un label, la forma para rescatar este presióname no es a través de static texts, sino que vamos a hacerlo a través de otro query que mira que aquí parece que es de tipo XCUI element query que se llama buttons. Entonces este buttons va a buscar todos los botones que tengan como etiqueta presióname. Vamos a detener la prueba, vamos a volverla a ejecutar. Vemos que el botón, en este caso, vamos a darle chance hasta este punto.
Vamos a darle un paso hacia adelante y mira cómo ahora ya aparece en pantalla la alerta. Validamos si existe el título y existe correctamente. Entonces, perfecto. Hasta ahí estamos bien. Quiero cerrar esta sesión con dos últimos cambios. El primero es que, ¿qué pasa si yo quiero ponerle a este texto, qué sé yo, digamos, le quiero poner un modificador que sea background, un color rojo? ¿Cómo se ve? Dice que el mensaje estaba esperando recibir un SomeView, pero perdón, que estaba esperando recibir un text opcional, pero está recibiendo un SomeView. ¿Esto a qué se debe? Claro, es que el modificador lo que hace es que ya no me entrega un texto, sino que me entrega una vista modificada. Por lo tanto, entonces esta alerta no me parece que sea muy efectiva. Vamos a ver qué nos dice la documentación aquí al respecto. Ah, mira, nos dice que está obsoleta. Entonces tengamos en cuenta que estos frameworks, bibliotecas, cuando son tan nuevos, generalmente reciben actualizaciones periódicas y van dejando atrás muchos componentes. De aquí a que probablemente incluso este curso quede desactualizado dentro de unos años o en unos meses posiblemente. Porque es un framework relativamente nuevo, tiene 6 años, pero igualmente sigue siendo nuevo. Así que muchas veces vamos a buscar qué es lo que nos dice la documentación para reemplazarlo. Entonces observa que este dice, está obsoleto esta implementación, por favor use esta otra implementación. De hecho, si damos control clic ahí, también nos dice, está obsoleto, por favor use el otro. Entonces, claro, vamos a ir y usar el que ya te había presentado hace un rato, que era aquel que requería un title key, el que vemos en pantalla, que is presented. Vamos a usar el mismo binding, las acciones, bueno, el mensaje va a ser una vista que es la que tenemos acá, y las acciones, pues si no hacemos absolutamente nada, si no ponemos ninguna acción, por defecto nos monta un botón de acción que dice OK. Recargamos el lienzo con Command Option P, damos clic en presióname y observa cómo tiene un botón por defecto para destruir esta alerta. Podríamos tener un botón que tranquilamente tuviera como acción hacer otra cosa, ¿cierto? Podríamos tener que el label sea una etiqueta, o sea, un texto que diga cerrar. Y el botón, pues lo que hace es poner visible, bueno, la acción lo que hace es poner visible false. Vamos a ver cómo funcionaría. Pues ya dice cerrar y le damos clic y ya se cierra. Entonces, vamos a comentar este fragmento de código. Vamos a darle clic en presióname. Si le damos clic en cerrar, pues hace lo mismo porque básicamente es la alerta, el modificador de alerta, el que está teniendo el acceso y control a este visible. Prácticamente todas las acciones van a generar ese cambio en el binding que tenemos sobre visible. Vamos a borrar este comentario. La verdad es que este no nos interesa en lo absoluto. Es más, podemos dejar esto vacío porque por defecto va a tomar la acción que dice OK perfectamente. Ahora, ya para ir cerrando, quiero mostrar que posiblemente necesite yo encontrar algún otro elemento, por decir algo, que yo quiera encontrar aquí un botón que dice presióname y otro que diga presióname 2. Y que tuviéramos otro botón. Bueno, la verdad es que este está un poquito más confuso. Vamos a ponerlo por acá. Este botón lo que hace es, dice, presióname 2. Y supongamos que yo no quiero interactuar con el botón que dice presióname, sino con el que dice... Es más, aquí vamos a poner presióname, presióname 2. Vamos a comentar este. Yo no quiero interactuar con el que dice presióname, sino con el que dice presióname 2. Porque observa que presióname no hace nada, mientras que presióname 2 sí. Entonces, si corremos la prueba automatizada, vamos a correr la prueba automatizada, va a tratar de ejecutar el código en el simulador. Esperamos a que lo lance. Oprime el botón presióname y esto no abre nada, no abre la alerta. Entonces nosotros, ¿cómo hacemos? ¿Qué tenemos que hacer?
Entonces, cuando a veces tenemos elementos que visualmente tienen el mismo, digamos, tienen el mismo texto o algo por el estilo, pues va a ser difícil de hallarlo con estas búsquedas tan simples. Entonces, en estos casos vamos a acudir a un elemento que denominamos como Accessibility Identifier. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerlo por acá. Accessibility Identifier y le vamos a poner mi botón o botón de interés. En principio, lo que yo quiero buscar es el botón que tiene este identificador. Entonces, ¿cómo hago yo para, en lugar de hacer la búsqueda con base en este texto, busque con un identificador? Entonces, te voy aquí a dar el truquito que es hacer la búsqueda a través de una búsqueda un poquito más compleja, que sería aquí botón. ¿Cómo fue que le puse? Botón de interés. Entonces la búsqueda más compleja se hace a partir del identificador. Esto es un query normal. Yo estoy haciendo una búsqueda sobre todos los hijos que tiene la aplicación que coincidan con el criterio de búsqueda identificador igual botón de interés. Vamos a volver a ejecutar la prueba automatizada y revisar a ver si funciona. Aquí vemos que efectivamente sí se ejecuta el código como esperábamos y la prueba pasa correctamente. Y ya, entonces para recapitular lo que hemos visto en esta sesión es que creamos una pista un poquitico más compleja donde teníamos una variable de estado. La variable de estado nos modificaba algunos de los componentes de la vista. Vemos que no es que sea una vista súper compleja o muy bonita o algo por el estilo, sino que al contrario, solamente es una vista un poco más compleja que tiene algo más de sentido a nivel funcional de lo que probablemente queremos hacer en el día a día con su UI. Agregamos una alerta, vimos que es muy probable que tengamos código desactualizado dentro de su UI, así que es necesario estar bien pendientes de las actualizaciones. Agregamos el estilo al botón de esta manera a través del button style. También revisamos el tema del binding, que era el binding. Hicimos pruebas automatizadas de interfaces de usuario, que recuerda que yo las denomino como pruebas de aceptación, porque estas son pruebas que suelo definir para el escenario de éxito de un cierto caso de uso. Aquí tengo el ejemplo, la prueba de ejemplo, y también vimos cómo se podía hacer una validación a partir del identificador de accesibilidad pilas. Este identificador de accesibilidad no necesariamente, o sea, no está asociado con el tema de accesibilidad para personas que tienen discapacidad visual o algo por el estilo, sino que esto nos ayuda a encontrar el componente a nivel de automatización de pruebas. Puede ser el nombre bastante capcioso en caso de que ya estés familiarizado con el tema de accesibilidad para esas personas con discapacidad visual. Sin embargo, pues no, en este caso hace referencia como un tema de accesibilidad de pruebas automatizadas. Y ya, entonces, ya no siendo más, espero que haya quedado todo claro. Si tienes alguna pregunta, duda, inquietud, sugerencia, comentario, queja, reclamo, puedes escribirla aquí debajo. Voy a tratar de responderla tan pronto como me sea posible. Quizás me demore, estoy ocupado como cualquier ser humano, sin embargo trataré de responder tan pronto como sea posible. Además, si crees que este video te ha servido, que te gustó o tiene valor, me harías un gran favor si me apoyas compartiendo este video, dándole un pulgar arriba. También me puedes ayudar de otras maneras. Por ejemplo, tengo aquí debajo en la descripción de este video un par de formularios a través de los cuales me puedes dar una retroalimentación y decirme qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, qué puedo mejorar. También puedes ayudarme a través de una donación. Por medio de estas donaciones es que yo me doy cuenta de que este material sí es valioso, que tú sí lo consideras de calidad, valioso y que vale la pena pagar por él. Así que me ayudas un montón. Además que me encantaría poder seguir trayendo material de alta calidad, gratuito, y a través de las donaciones puedo mantenerme en esa iniciativa. Entonces, no siendo más, te espero en la próxima sesión. También hay otras series en el canal que de pronto te gusten, así que si quieres verlas, adelante. Hasta luego, muchas gracias.